Hola, ¿qué tal amigos de HighRights? Es un gran gusto saludarles. Les habla Daniel Huerta, socio en Academia Interamericana de Coaching, psicólogo y coach de ejecutivos, de gerentes, directores. Primero quiero agradecer a Mónica Rodríguez, directora en HighRights, por invitarme a grabar esta serie de cápsulas. A mí la cápsula que me ha encomendado grabar tiene como título Engagement, liderazgo que crea compromiso. Es un tema que en particular me ha llamado muchísimo la atención. Déjenme les cuento por qué. Cuando estaba estudiando la carrera de psicología, a mí me llamaba mucho la atención el tema de cómo hacer para que la gente esté motivada. Cómo hacer para que la gente tenga un propósito, que tenga un para qué. Porque la parte de engagement tiene mucho que ver con un propósito de vida. Engagement en su origen, en su etimología o en su raíz en inglés, tiene que ver con engage, que es como enganchar. La metáfora perfecta para la palabra engagement es como si tú lanzaras un ancla hacia el futuro. Se ancla en el futuro y de ahí te jalas. Es algo que te jala, es algo que te da energía, que te da impulso, que te jala hacia el futuro, que te da un sentido, que te da una línea. Y bien, estudié psicología un poquito con el propósito de saber cómo hacer para motivarme a mí mismo, tener un propósito, tener un sentido y también facilitar que otros se encuentren en ese sentido. Bueno, déjenme les cuento algunas de mis primeras experiencias con el tema del engagement. Recuerdo que ya cuando estaba trabajando, estuve un par de años trabajando en un área de recursos humanos en una empresa conocida, pero a mí me tocaba tomar el transporte público. A veces iba en taxi, en el periférico, 6 de la mañana, imagínense esa escena. Entonces a veces volteaba a ver la cara o la expresión de las gentes que iban alrededor mío o en los otros coches. La expresión era algo así como que otros se iban durmiendo. Entonces yo decía, wow, o sea, la gente va como triste, la gente va acongojada al trabajo. Pero una vez me acuerdo, vi una persona que iba sonriendo y me llamó mucho la atención porque dije, wow, o sea, esta persona es muy disruptiva. ¿Cómo va sonriendo aquí en medio del periférico sabiendo que a lo mejor va a llegar tarde o ni siquiera va a llegar al trabajo, ¿no? Entonces yo decía, wow, o sea, yo quisiera ser como esa persona que va sonriendo en su coche. Que seguramente tiene un sentido, tiene un para qué. Y bueno, en el trabajo en el que estaba, les sigo contando la historia, yo tenía la función de coordinador de recursos humanos. Una de mis funciones era no solamente asegurarme de la capacitación de la gente, sino que de un modo u otro era saber qué los motiva. Para de ahí entonces yo traer proveedores o hacer programas de integración, sobre todo para que la gente estuviera con un mucho mejor estado de ánimo. Y en alguna ocasión, haciendo mis pininos como coach, se me ocurrió la loca idea, y bueno, ahorita viéndolo en retrospectiva no era tan loca la idea, de hacer como algunas especies de sesiones para conocerlos, para saber qué les motivaba, qué les gustaba hacer, cuáles eran sus aficiones, un poquito para conectar con ellos, pero también saber qué tipo de contenidos traer para capacitarlos. Tuve cerca de 14 o 15 entrevistas y en 14 de ellas el común denominador de la respuesta era, oye Daniel, pues como para qué me pregunto, yo les hacía una pregunta en particular. La pregunta en particular era, oye, cuéntame, ¿tú para qué trabajas? ¿Cuál es tu propósito aquí? ¿Cuál es aquello a lo que sirves? ¿A quiénes sirves? O sea, ¿a quién les sirve el trabajo que tú haces? Y era una pregunta que caía mal. Yo descubría, bueno, ellos me decían, Daniel, pero es que esa pregunta es absurda, Daniel. O sea, yo vengo aquí para trabajar, para ganar dinero, para comer. O sea, ¿que no es obvio? Y cada vez que tenía una persona nueva, seguramente yo decía, bueno, pues ya no sé si hacer la pregunta, pero quiero saber si hay algo más que esté detrás del trabajo de las personas. Pero me llamó la atención en particular la respuesta de un chico. Y si no me recuerdo, en aquel entonces él tenía 23 años, o sea, una edad muy parecida a la mía en aquel entonces. Y me dijo, Daniel, mira, yo estoy trabajando porque quiero reunir un poquito más de dinero, juntar dinero, porque el próximo año yo quiero empezar a estudiar la universidad.
Y le dije, a ver, cuéntame un poquito más. ¿Para qué quieres estudiar a la universidad? Es que yo cuando termine mi carrera quiero trabajar en una buena empresa, quiero que me contraten, quiero ser profesionista. Y le pregunté, ¿para qué? Bueno, pues yo quiero mantener una familia, porque yo voy a tener una familia. Ese es mi deseo, ese es mi sueño, tener una familia, tener hijos, darles una buena vida. ¿Y para qué? Pues para darle un sentido a mi vida, para darle un propósito. Con el paso de los días, con el paso de los meses inclusive, empecé a observar una correlación bien interesante. Pero esos 14 personajes que me hacían cara de como ¿para qué me haces esa pregunta? Pues no tenían muy buenos resultados. O sea, sus resultados eran marginales. Pero este chico de 22 años que tenía un ¿para qué? El que me lo compartió con toda la confianza, yo veía que cada vez despuntaba más porque tenía muchos mejores resultados, tenía muchos mejores reconocimientos por parte de los jefes en aquel entonces. Entonces empecé a observar una correlación entre la parte del propósito, de realmente estar comprometido contigo y con tu vida, y la parte de resultados. No solamente en la empresa, en tu equipo de trabajo, también inclusive hasta con tu familia y con todas las personas que están a tu alrededor. Una persona que tiene compromiso consigo mismo, un propósito o un para qué, sí, genera mucho mayor riqueza, abundancia de lo que importa alrededor de él. Ahora, también yo les decía hace algunos minutos que tengo ya 18 años también ya trabajando como coach en la Academia Interamericana de Coaching, y una de mis grandes tareas es acompañar a líderes, gerentes, directores, a que desarrollen competencias para gestionar a sus equipos de trabajo. Y una queja recurrente con los jefes, con los directores, gerentes, personas que tienen a otras personas a su cargo es: Daniel, es que de verdad cada vez me cuesta más trabajo motivarlos, no sé qué hacer. Antes era el incentivo económico, antes era pagarles un poco de más o darles premios, y eso no funcionaba. Y ahora, ya que no funcionaba eso, ya empezaba yo a aplicar castigos, multas, sanciones. Y eso es peor, Daniel, porque entonces se empieza a volver un clima de trabajo muy, muy enrarecido, muy difícil, y eso no ayuda en nada. O sea, los resultados, lejos de ser buenos, cada vez son peores. Y empiezo también a observar una correlación, porque cuando yo les pregunto a este tipo de líderes que no tienen un propósito, que no encuentran su propio para qué, digo, pues ¿cómo puedes, si no encuentras tu propio para qué, cómo vas a ayudar, cómo vas a inspirar a que otros encuentren su propio sentido de vida, su propio compromiso para consigo mismos? Y empecé a notar un patrón de comportamiento muy interesante, porque no solamente ese clima se quedaba en el equipo de trabajo, ese clima empezaba a llevarse también a la casa. Entonces eso ocasionaba el mal humor de la gente, su mal estado de ánimo, que tendría que haberse quedado ahí en el equipo, en la empresa. Pues llegaba para con la esposa, los hijos eran quienes pagan esos platos rotos. Sí, y también rascándole un poquito empezamos a encontrar temas hasta de salud, desgaste físico, desgaste mental, burnout, entre otros padecimientos. Y claro, eso tiene un impacto muy claro y directo en el resultado del equipo, en la manera en cómo la gente se relaciona con su familia, con sus allegados, consigo mismos y con su salud. Entonces, muchas veces lo que yo les comparto a los líderes es que tú como líder no estás para empujar o jalar, porque parece que estas son como dos palabras muy recurrentes: tengo que jalarlos o tengo que empujarlos. No, tu función, una de tus grandes funciones como líder, es que a través de la conversación con tu gente facilites que ellos estén inspirados. Pero para eso, una de tus grandes tareas, una de tus primeras tareas es encontrar tu propia inspiración, tu propio para qué. Como con este chico de mis primeras entrevistas, que tenía no solamente la visión de lo que iba a ser en los próximos años, sino para qué estaba plantado en este mundo. Decía Nietzsche: quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Entonces esto nos remite a hacernos estas preguntas que yo inocentemente en aquel entonces hacía.
para qué, del para qué, del para qué. Plantéate esa pregunta. ¿Para qué estoy trabajando? Para ganar dinero. ¿Para qué? Para mantener a mi familia. ¿Para qué? Para sentir que mi vida vale la pena. Sí, ahí está un propósito. Por ejemplo, yo ya les acabo de compartir mi propio propósito. Estoy comprometido con ese propósito. Es lo que me genera estar enganchado a algo hacia el futuro. Ahora, estas son preguntas que de un modo u otro se empezó a plantear un personaje que en algún momento seguramente has conocido, que es Viktor Frankl. Sí, Viktor Frankl, que era psicólogo, también psiquiatra, y era también médico ahí en la Segunda Guerra Mundial. Le tocó vivir los horrores de esa terrible guerra, encerrado en esas terribles barracas en Auschwitz, allá en Alemania. Y él sobrevivió a todo eso. La gran pregunta es, ¿cómo hizo él para sobrevivir a tan terrible crisis? Muchas veces nos quejamos de que estamos encerrados, la pandemia, la economía. Señores, lo que él vivió en aquel entonces es seguramente fue 1000 veces peor que lo que nos estaba tocando vivir a nosotros. Pero él se planteó tres propósitos en particular. Para cada día era ayudar a alguien, el otro era aprender algo nuevo y el otro era sobrevivir. Esos 3 propósitos. Eso fue lo que lo mantuvo vivo, lo que le dio sentido a esa terrible existencia en aquellos días, en esas espantosas circunstancias. Ahora, tal vez nosotros no estamos encerrados en una barraca, pero tendríamos que plantearnos preguntas, no solamente como el para qué del para qué, sino qué legado, cuando yo muera, si es que alguien debe de entregar cuentas, preguntarme, ¿qué hice con mi vida? ¿Cómo quisiera ser recordado? Ahí escrito ¿qué me gustaría que estuviera ahí escrito en mi epitafio? ¿Cuál es la más grande tarea que fui llamado a hacer? Y al hacerte estas preguntas, estas preguntas solamente pueden salir cuando estás en un momento de pausa. No puede salir tal vez cuando vas en el periférico manejando, cuando estás con el equipo de trabajo, pero normalmente son preguntas que en muchas ocasiones nos asaltan en nuestros momentos de pausa. Cuando estamos con nosotros mismos frente al espejo, cuando estamos dándonos un baño, son preguntas que tendríamos que empezar a responder. Son preguntas que nos dan sentido. Ahora, pues parece que es muy, muy padre esta parte de las preguntas, del para qué, que nos dan sentido. Pero a veces también puedes encontrar un sentido a tu vida, a tus días, a tus semanas. A veces en algo que puede ser hasta un poco más sombrío. ¿A qué me refiero con esto? En alguna ocasión, uno de mis grandes maestros me decía: si no encuentras tu propósito, mínimo tienes que encontrar tu principio rector. Y te voy a poner un ejemplo. Obviamente no voy a mencionar nombres de empresas, pero hay un caso. Está la empresa de color rojo, que se había puesto como principio rector el ganarle a la empresa de color azul. Entonces sus líderes, cada vez que tenían una reunión con su gente, en la mañana, en cualquier momento, decían: a ver, ¿para qué estamos aquí en esta empresa? Puede sonar burdo, pero el hecho de estar ahí como para tener la sensación de ganarle a alguien le daba mucho impulso, le daba mucha energía a los colaboradores. Sí, vamos a ganar a la empresa, vamos a demostrar que somos mejores. Parece que tenían un sentido competitivo, tal vez no del todo agradable, pero eso le daba motivos y fuerza y poder a los colaboradores de esta empresa. Sí, eso ayudó a que tuvieran mucho mejor rendimiento, y el tema no es que le hayan ganado a la empresa de color azul, sino en quienes se convirtieron ellos al tener un principio rector, un propósito, un para qué, un sentido.